La fiesta del algoritmo, pareciera que soy libre y siempre más de lo mismo. Sí, 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 que vamos Bien, dando estamos comida. de vuelta y ya en compañía de Oscar Nemeth. Como siempre, Oscar, un gusto tenerte en este espacio que hemos empezado ya hace unos lunes atrás, y bienvenido sea la cultura y en general, ¿no? También lo que nos pasa y que tiene mucho que ver y está relacionado en el día a día, ¿no? Así que un gusto tenerte, Oscar, de nuevo, ¿eh? Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a Radio Cacán también. Vos sabés que saben ustedes que defiendo el arte performático por mi condición de actor, por mi trabajo. Está bien que también se puede hacer video, cine y demás, pero el teatro, ese momento, ese instante en el que un actor dice un texto, se emociona con un texto y el espectador se emociona al mismo tiempo en ese clic que se produce, solo pasa en las artes performáticas. La danza en vivo, la música en vivo, el teatro en vivo y el café literario en vivo. Mirá vos. Así enganchamos. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Sí, estoy pensando que en algún momento, cuando estudiaba filosofía y ciencia de la educación, los cafés literarios nacieron, si mal no recuerdo, en el siglo XVIII, en Francia. Exactamente. Antes de que existieran las redes sociales, los podcasts, o los festivales de literatura, los canales de YouTube, hubo un espacio donde las ideas encontraban un público inmediato, el café literario. Durante los siglos XIX y buena parte del XX, los cafés fueron más que un lugar para tomar café. Fueron verdaderos centros de producción cultural. Ahí se juntaban los escritores, periodistas, artistas, estudiantes. Me acuerdo, salían los muchachos a la madrugada de la redacción del diario local y se cruzaban enfrente al café y estaban los intelectuales que habían pasado la noche tomando vino y se juntaban con los periodistas y se armaban unas mesas, unas discusiones, una cantidad de cosas para decir, claro. Todo eso de alguna manera ha desaparecido tanto por las redes sociales, por la tecnologización de nuestra vida. Podríamos decir que el café literario es una especie de red social analógica. Allí circulaban las noticias del mundo intelectual, se conocían autores nuevos, se discutían libros recién publicados y muchas veces se escuchaban obras inéditas antes de que llegaran a la imprenta. No era raro que un poeta leyera un texto recién escrito para escuchar la reacción de los colegas del resto de las mesas y comensales. Tampoco era extraño que de una conversación naciera una revista cultural, una editorial independiente o un movimiento artístico. En ese sentido, el café funcionaba como un dispositivo de difusión de la literatura. Los libros viajaban lentamente, pero las palabras viajaban un poco más rápido. Una buena lectura podía comentarse durante semanas y convertirse en tema de conversación en toda la ciudad. Además, el café cumplía otra función muy importante, la de crear comunidad. Los escritores no trabajaban aislados entonces. Necesitaban encontrarse con otros, discutir sus ideas, compartir dudas, descubrir nuevas miradas. Y en esos encuentros se tejían amistades, rivalidades, colaboraciones que muchas veces marcaron la historia de la literatura. En Europa, algunos cafés alcanzaron una fama extraordinaria. El caso de París, por ejemplo, los cafés reunieron a generaciones de escritores y filósofos que transformaron la cultura del siglo XX. En Madrid ocurrió algo similar
mientras que en América Latina, ciudades como Buenos Aires hicieron del café una auténtica institución cultural. Acá en Catamarca también fue una institución cultural. El café literario lo llevaba adelante en los últimos tiempos Tiescho Gaete. Tiescho Gaete, un compañero actor, muy querido por la comunidad del siglo pasado, estamos hablando, fue integrante del primer elenco de la Comedia Municipal en el año 97-98, dirigido por Manuel Maccarini en aquel entonces, y el resto del tiempo organizaba este trabajo del café literario. El café literario se hacía en distintos lugares de Catamarca. Hay un café en Argentina que ocupó un lugar privilegiado. Buenos Aires desarrolló una intensa vida intelectual alrededor de sus mesas. Allí convivían escritores de distintas generaciones, periodistas, dramaturgos, artistas plásticos. Las discusiones sobre estética, política o literatura podían durar horas, continuar al día siguiente, como si la conversación nunca se hubiese terminado. Muchos de los grandes nombres de nuestra literatura participaron de ese universo. Algunos eran habitués permanentes, otros de manera esporádica, pero todos compartían la convicción de que la cultura también se construía conversando, ahí, en vivo, en directo, no ningún mensajito de WhatsApp. Claro, sí. Sin embargo, hacia fines del siglo XX este modelo comenzó a transformarse y fue lo que yo conocí del café literario de Tiescho Gaete. La expansión de la televisión, el crecimiento de las universidades, la profesionalización del mundo editorial y más tarde la llegada de Internet modificaron profundamente la circulación de las ideas. Hoy un escritor puede publicar un texto en segundos y recibir comentarios desde cualquier lugar del planeta. Lo que antes ocurría en una mesa de café ahora sucede muchas veces en una plataforma digital. Pero eso no significa que el café literario haya desaparecido, simplemente cambió de función. En la actualidad los cafés literarios suelen organizar presentaciones de libros, lecturas de poesía, encuentros con autores y debates culturales. Ya no son el único lugar donde nace la conversación literaria, pero siguen ofreciendo algo que ninguna pantalla puede reemplazar. Esa experiencia del encuentro personal. Escuchar una voz leyendo un poema, compartir una reflexión cara a cara, conversar después de una presentación continúa siendo una forma insustituible de construir comunidad. Quizá el desafío de nuestro tiempo sea recuperar ese espíritu, cambiándolo o combinándolo con herramientas digitales. Un café literario ya no necesita limitarse a las personas que ocupan las mesas, puede transmitirse por streaming o puede transformarse en un archivo audiovisual disponible para cualquiera. En otras palabras, el café literario del siglo XXI puede conservar la intimidad de la conversación y al mismo tiempo aprovechar la capacidad de difusión que ofrecen las nuevas tecnologías. La historia demuestra que la literatura nunca dependió solamente de los libros, también necesitó lugares donde las personas pudieran reunirse, hablar de ellos. Durante casi siglos ese fue el lugar del café. Tal vez hoy la pregunta sea si los cafés literarios siguen siendo necesarios, sino cómo reinventarlos para que vuelvan a convertirse en espacios vivos de intercambio, creación y participación cultural. Porque al fin y al cabo, toda literatura comienza de la misma manera. Alguien tiene algo para contar y otra persona decide sentarse a escucharlo. Lo que vos me decías me trae también a la reflexión de que ocurre como con la radio, ¿no? Cuando, en mi caso, pero ya hace tiempo, hablaban del famoso streaming, que hoy estamos acá en este programa, y ellos decían, no, a mí
me dijo una periodista muy importante, famosa, una vez que le hice una nota, López Foresi, y me dijo ella, no, Pablo, dice, no cambies la magia, lo que significa la radio en sí, todavía, dice, es buenísimo mantenerlo, ¿no? Sin que la gente haga volar su imaginación de quién es el que habla, de qué y en qué lugar está. Bueno, eso, dice, se ha transformado hoy ya, que hasta la intimidad ha perdido todo, ¿no? Con el tema de la tecnología, que la magia de la radio ha perdido ese sustento, me decía ella. Y el café literario, casualmente lo que me decía, es como que se desperdician las cosas, ¿no? Y vos decís, es como que no es tan auténtico, y lo sigue siendo, obviamente, cuando una persona habla, se expresa y dice tal cosa, es lo que es, pero termina ya, como decía recién Oscar, si vos podés escribir una frase y al instante en el mundo esa frase está siendo vista por millones, ¿no? Uh-huh. Y está bien la tecnología, pero a uno se le hace cada vez más difícil manera, a mí me parece convivir. Sí, que ¿no? el espíritu de los cafés literarios de su nacimiento habla mucho de la tolerancia. Es un ejercicio de tolerancia porque cuando había debate... Te tenías que aguantar. Filosófico. Te tenías que aguantar. Hay un gran debate que se dio por una pelea que fueron grandes amigos, Sartre y Albert Camus. Uh-huh. Ellos escribían en una revista que no recuerdo en este momento, pero era una revista que tenía que ver con la resistencia francesa, representante del existencialismo que surge con las guerras mundiales. Y en una determinada circunstancia, ellos se enemistan y hasta el final de sus días no lograron amigarse. Pero independientemente de esos hechos, en los cafés se ejercitaba la tolerancia por posiciones diferentes. Claro. Y esa relación interpersonal me parece a mí que es lo que no se debería perder en lo que forma parte del espíritu de los cafés literarios. Independientemente, está bien, de la tecnología, todo se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, no hay que ser negacionista como son estos que gobiernan el país, sino que hay que adaptarse, y hay que adaptar la actividad de los cafés literarios a las nuevas circunstancias que son las tecnologías que hoy tenemos. Esta radio está acompañando el recuerdo de Tiescho Gaetes este viernes 10 de julio en el Richmond. A las 20 y 30 horas se va a hacer un café literario recordando a Tiescho Gaete. Nicolás Tiescho Gaete fue un impulsor de la cultura catamarqueña, muy importante, junto con su hermana, claro, Blanca Gaete. La información que tenemos disponible muestra que Tiescho fue una de las figuras más importantes de la vida de la segunda mitad del siglo XX, actor, director, locutor, titiritero, gestor cultural. Su influencia trascendió el teatro para alcanzar la promoción de la literatura y la animación cultural en la provincia. Falleció hace ya 21 años. 21 años. Bastante. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. 2005. Tiescho integró tanto la comedia provincial como la comedia municipal de Catamarca. Entre sus trabajos actorales más recordados se encuentra su participación en el Carnaval del Diablo, dirigida por Juan Oscar Ponferrada, claro, el mismo autor Juan Oscar Ponferrada. También trabajó junto al histórico titiritero Quique Sánchez Vera
en un emblemático grupo que se llamó El Barco de Papel, uno de los grandes referentes del teatro de títeres no de la provincia, de América Latina. Pionero del café literario en Catamarca, quizás uno de los mayores legados es ese impulso del café literario, un ciclo que durante años reunió a escritores, actores, poetas, músicos y público en distintos bares de la ciudad de Catamarca. Y en el interior también lo replicaban, se hizo, estoy seguro de que en Belén estuvieron actuando. Lo interesante es que Tiescho no concebía el café literario solamente como una lectura de textos, sino como un espacio de encuentro entre las distintas disciplinas artísticas. Su propuesta recuperaba la tradición europea y porteña del café como centro del debate, de lo que estábamos hablando recién, creación, adaptándola a la realidad cultural catamarqueña. De hecho, varios años después de su fallecimiento, cuando la Cámara de Senadores organizó nuevos cafés literarios, la prensa destacó que la iniciativa buscaba reeditar los encuentros que con gran éxito había realizado Tiescho Gaete, un gestor cultural trascendente. Con su hermana Blanca, decía, apoyaron y generaron y gestionaron teatro independiente, teatro oficial, radioteatro, locución, teatro de títeres, promoción de escritores, organización de encuentros culturales. Bueno, hay una larga lista de homenajes que se le hacen y este va a ser el de este año. En el homenaje de este año van a conducir Mariana Ventrice, una amiga con quien él ha compartido varios cafés literarios, y Esperanza Acuña. Entonces, este viernes 10 de julio, a las 20:30, en el Café Richmond, frente a la plaza. Les esperamos para homenajear a Tiescho Gaete y revivir el espíritu del café literario. Grande, Oscar. Realmente sí, Gaete ha sido, como vos decís, ¿no? Un exponente terrible de lo que la cultura en general de la provincia. Terrible me refiero a lo grandioso que fue. Y muchas veces no se reconoce los propios, ¿no? Nosotros somos, por lo general, los olvidamos rápidamente. Así es. Y creo que esto es bienvenido sea, porque hay que reivindicar a los que hicieron tanto por la provincia y por lo nuestro, ¿no? Entonces, este viernes vamos a estar allí en el Sismo para homenajear, y porque además hay que reivindicar y tratar de que esto vuelva a ponerse con la vigencia que tenían esos años, ¿no? Es decir, y en toda la provincia. Sí, nos posiblemente hace falta también hablar de estos temas y debatir la cultura en general, ¿no? Y proponer. Posiblemente se estén necesitando políticas específicas. Exacto. Para la literatura catamarqueña, ¿no? Creo que hay un crecimiento de editoriales independientes, de acciones y de escritoras, escritores, poetas que están revalorizando nuestra literatura, necesitan un empuje, y este espíritu de compartir en vivo y en directo me parece que te da calor de hogar a la hora de promover una acción. Bueno, paso a otro tema. Saltamos al Centro de Cultura y Trabajo Comunitario. En esto de estar en vivo y en directo con los artistas, estamos participando con el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de las vacaciones de invierno, teatro y circo en las vacaciones de 2026, organizado por la Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la capital, pero con una extensión en Valle Viejo, que va a ser en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario Villa Dolores. Vamos a hacer
teatro y circo gratuito. El domingo 12 de julio están todas y todos invitados, especialmente las infancias, para el domingo 12 de julio a las 17 horas en Joaquín de Acuña 995 Villa Dolores, en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario. Allí estará presente Pablo Nieto con su espectáculo, lo tengo que encontrar. Va a ser el 13, me dijiste. No, 13, el 12, el domingo. Domingo 12 de julio. El domingo 12 de julio. Pablo Nieto es un integrante del grupo La Nube, reconocido por su trabajo acrobático, por sus experiencias multidisciplinarias, y en esta oportunidad va a presentar un unipersonal que se llama Bartolo, con una historia chiquita sobre casi todo. Bartolo es un payaso obsesivo que trae historias que mezclan la astronomía con poesía, danza y acrobacia. Es un espectáculo obviamente apto para todo público, gratuito, gracias a la Municipalidad de la capital. Perfecto. De 10. Entonces el viernes, este viernes, en el barrio Gismond, café literario en homenaje a Gaete. Y el próximo 12 de julio, exactamente, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 17 horas. Verlo a Bartolo trepándose a cuanto arnés pueda encontrar en el camino. De 10. De 10. Para divertirse y para emocionarse también. Bien. Oscar Nemes, como siempre, un gusto. Y muchas gracias. El gusto es mío y agradecimiento siempre, por agradecido por el espacio para difundir estos aspectos de la cultura. Muchísimas gracias.